Después de hablar de falla cardíaca, es importante mencionar las miocardiopatías. Las miocardiopatías que a veces suelen causar conflicto debido a que, oye, no es lo ¿qué diferencia hay entre una cardiopatía y una miocardiopatía y cardiopatía isquémica y bla 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 bla? Realmente es muy sencillo. Miocardio, ¿no? Músculo del corazón, patía, enfermedad del músculo del corazón, ¿no? Entonces, ¿qué es una miocardiopatía? Vamos a hablar de la hipertrófica dilatada y la restrictiva. Es una enfermedad que afecta al miocardio. Y entonces vas a decir, oye, pero el infarto afecta al miocardio, ¿no? No, no te voy a decir que no. Pero la causa de la miocardiopatía isquémica no es el miocardio, sino es el vaso coronario, ¿no? Entonces, por eso tenemos un apartado completamente distinto para la cardiopatía isquémica, síndrome coronario agudo, que realmente el problema no radica en el miocardio, sino los problemas en los vasos que irrigan al corazón. Pero ahora la enfermedad es directamente sobre el miocardio. Hay algo que está haciendo que el miocardio se altere su función o su estructura. Y no es dependiente de los vasos que lo irrigan. Algo. Tenemos los cuatro diagramas al lado derecho. Tenemos un miocardio normal, muy bonito, nada en el músculo. Después tenemos el B, que es la miocardiopatía dilatada, que es un ventrículo que está dilatado. Al estar dilatado, las fibras suelen ser un poco más delgadas, ¿sí? Dilatado, delgado. Número C es miocardiopatía hipertrófica, es más músculo, mucho más músculo. Y número D es miocardiopatía restrictiva. Restrictiva en el sentido de que ni se relaja ni se contrae. El miocardio está restringido su función, ni se contrae ni se dilata. Vamos a ver entonces primero la miocardiopatía dilatada. Cuando estoy hablando de miocardiopatía dilatada, es una enfermedad que afecta al miocardio que hace que el ventrículo se dilate. Que se dilate normalmente, lo primero que se me viene a la mente y lo primero que se les va a venir a ustedes a la mente es alguna insuficiencia cardíaca, alguna sobrecarga de volumen, un ventrículo que poco a poco se está dilate por sobrecarga de volumen, pero no, la miocardiopatía dilatada no es por eso. La miocardiopatía dilatada es porque hay algo que está haciendo que haya menos fibras musculares. Hay algo que está haciendo que haya menos fibras musculares. ¿Qué hace que haya menos fibras musculares? Puede ser directamente un tóxico o puede ser la consecuencia, ¿sí? La consecuencia de alguna enfermedad sistémica que cause inflamación y a largo plazo cause que se destruyan los miocitos. Y aquí podemos ver ejemplos de miocardiopatía dilatadas. Realmente está mal esto, ¿no? Debería aquí decir etiologías, ¿no? De miocardiopatía dilatada porque el paciente tenía una miocardiopatía dilatada secundaria. ¿Ah? Puede haber pacientes que tengan miocardiopatía dilatada, claro, idiopática y familiar, las van a ver siempre, ¿no? Algún defecto genético donde se destruyan las fibras miocárdicas, idiopática, pues no le encuentran la causa, pero muy interesante, ¿no? Inflamatoria, ¿no? Infecciosa, particularmente viral, ¿no? Entonces ponte a pensar, existen virus que infectan al miocardio. Y al principio ese miocardio va a estar bien inflamado, ¿no? Pero después de que se acabe la infección, si existe un daño residual, esas fibras musculares no se van a recuperar, ¿no? Entonces va a quedar como un miocardio dilatado y son pacientes que van a tener problemas a largo plazo, ¿no? Y también enfermedades inflamatorias que no son infecciones, ¿no? Como puede ser enfermedades del tejido conjuntivo, principalmente lupus, principalmente lupus. No les voy a decir otra porque las otras realmente no tienen un componente tan especial. Miocardiopatía del pericardio, del periparto, perdón, existe. Las mujeres embarazadas pueden desarrollar una especie de miocardiopatía dilatada por sobrecarga de volumen, ¿sí? Esto obedece a los cambios del embarazo y a los cambios hormonales y esta suele ser reversible, eso es importante. La sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa crónica que puede afectar al miocardio y puede causar que el miocardio se destruya. Estas suelen ser las menos comunes, pero las que suelen ser mucho más comunes son estas de acá, las tóxicas. Y la clásica es la ingesta crónica de alcohol. El etanol y sus derivados bioquímicos o los derivados del metabolismo del alcohol
afectan directamente, son tóxicos directamente para las fibras miocárdicas. Entonces, esas causan que se destruyan las fibras miocárdicas directamente y desarrollan miocardiopatía dilatada. Excesivos pacientes van a ver con esto. Y otra que es muy común y obviamente es secundario al alto uso de estos medicamentos es el uso de agentes quimioterapéuticos. Y ahí están poniendo los dos más comunes. Doxorubicin, sí, que es uno de los fármacos de quimioterapia más comunes que existen, y trastuzumab, que es otro de los fármacos de quimioterapia. Y estos pacientes que van a recibir doxorubicin o trastuzumab necesitan tener una evaluación de su función cardíaca. ¿Por qué? Porque si a largo plazo reciben estos dos agentes quimioterapéuticos, pueden desarrollar cierto grado de falla cardíaca secundaria a la miocardiopatía dilatada. Son agentes quimioterapéuticos que se utilizan para neoplasias, principalmente neoplasias de órganos sólidos como cáncer de mama. Y en segundo lugar tenemos a las metabólicas, que el hipotiroidismo no controlado puede hacer que las fibras miocárdicas disfuncionen y se desarrolle una miocardiopatía dilatada. La hipocalcemia no es tan común porque una hipocalcemia crónica traerá muchos síntomas antes de presentar miocardiopatía dilatada, o hipofosfatemias crónicas también traerá síntomas antes de presentar la miocardiopatía dilatada. Y finalmente enfermedades genéticas del músculo como distrofias musculares, ¿no? Es decir, alguna alteración genética en la que alguno de los componentes de la sarcómera no se sintetice de manera correcta, me va a traer como consecuencia que no haya las suficientes fibras musculares. Tenemos un dibujo, ¿no? El de la derecha es el que está bien, el de la izquierda es el que está mal, ¿no? Y vemos que en el de la izquierda está dilatado el ventrículo, ¿no? Y vas a decir, está más grande, ¿no? Qué bueno, no es bueno. ¿Por qué? Porque la anatomía se ha perdido completamente. Tenemos un ventrículo izquierdo grande, con un grosor adecuado, yo no diría hipertrófico, diría con un grosor adecuado, suficiente para expulsar con grandes presiones la sangre del ventrículo izquierdo, y un ventrículo derecho con el grosor necesario para inyectar la sangre hacia la circulación pulmonar. Y en el lado izquierdo vemos un ventrículo que está totalmente dilatado, que ha perdido la integridad de las sarcómeras y que ahora ha perdido completamente la contractibilidad, y eso me va a traer consecuencias hemodinámicas. Que van a ver aquí, ¿no? Tenemos principalmente lesión del miocito. El miocito está dañado, entonces disminuye la contractibilidad, disminuye el volumen sistólico y eso me trae consecuencias importantes, ¿no? A largo plazo, sí, tenemos que no está eyectando, no hay suficiente gasto cardíaco porque disminuye el volumen sistólico y va a tener síntomas de falla cardíaca anterógrada, que ustedes ya conocen como fatiga y debilidad. También es importante mencionar que el ventrículo ha perdido su anatomía normal y entonces las válvulas de ese ventrículo van a estar alteradas. Una de ellas puede ser la válvula mitral, que ya habíamos mencionado que en algunas enfermedades se puede afectar y puede llevar a insuficiencia mitral. Y finalmente, como no estamos inyectando el contenido necesario, podemos tener presiones de llenado ventricular cada vez más altas que se pueden desarrollar de manera pulmonar como datos de edema pulmonar, y de manera sistémica del ventrículo derecho como ingurgitación yugular, hepatomegalia o edema de miembros inferiores o de ascitis, ¿no? Entonces, la miocardiopatía dilatada se presenta como una insuficiencia cardíaca de los dos lados, ¿no? Es un ventrículo que ha perdido la contractibilidad, ¿no? Se presenta como una insuficiencia cardíaca de los dos lados, y es importante mencionar que puede presentar cierto grado de insuficiencia mitral si la arquitectura normal de la inserción de la válvula mitral se pierde debido a que el ventrículo se hace cada vez más grande y la anatomía se pierde normalmente, ¿no? Pasamos a la miocardiopatía hipertrófica. Y vas a decir, esto no es como una hipertrofia concéntrica como la falla cardíaca, ¿no? Y realmente es muy similar, pero, pero, pero no es similar. Porque tú dirás, está bien gordo el ventrículo, más contractibilidad, más fibras. El problema no es ese. El problema no es que haya más fibras. El problema es que esas fibras están
de manera desorganizada. Hay más músculo. Hay más músculo. Y sí, tal vez se va a contraer con más fuerza, pero eso no significa que vaya a haber más contractibilidad en estos pacientes. Entonces vemos una hipertrofia marcada del ventrículo izquierdo, como se menciona aquí. Vemos aquí un tabique, este es el tabique interventricular totalmente hipertrofiado. Este es el ventrículo, esto es el ventrículo derecho y este de acá es el ventrículo izquierdo, ¿no? Y vemos cómo ese músculo está estorbando, ¿no? Estorba, ¿no? Más que aumentar la contractibilidad, estorba. Entonces, vemos aquí fibras normales, bien bonitas, lineales. Vemos a la B, es una hipertrofia secundaria a un paciente con alguna cardiopatía valvular, es decir, una hipertrofia fisiológica / fisiopatológica. Y en el número C tenemos una miocardiopatía hipertrófica y vemos que no se parecen en nada estos dos. Esto es esperado, ¿sí? Esto es por una sobrecarga de presión, es esperado por una sobrecarga de presión, pero esto es porque hay algo que está haciendo que haya más músculo. Como sea, hay más músculo y nada más hay más músculo y no me importa y hay más músculo. Y realmente son pocas las causas de miocardiopatía. Pocas cosas hacen que haya más músculo así nomás por haber más músculo. No importa si está bien o mal, si está organizado, nomás hay más músculo. Y realmente la causa más común es un defecto genético en el metabolismo de algo, no en el metabolismo, sino en la síntesis de algunas de las proteínas de la sarcómera. Entonces, la mutación de alguna de las proteínas de la sarcómera hace que se sinteticen de más y entonces se sintetizan estas proteínas de la sarcómera y al mismo tiempo son anormales y entonces se empiezan a acumular dentro del músculo y tal vez estorban nada más, estorban, estorban y estorban. Y entonces es mucho músculo que sí se contrae, pero estorban nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hipertrofia, ¿no? Hay más miocitos, hay más fibras de la sarcómera, hay más músculo, ok, pero están desordenadas. Y al estar desordenadas son fibras que pueden llevar a arritmias, ¿no? Son fibras que pueden llevar a arritmias y esa arritmia normalmente pues una arritmia ventricular, imagínense un ventrículo que se contrae, digo, que se despolariza de manera desordenada, se contrae de manera desordenada y eso puede llevar a que el paciente muera súbitamente. Se pierde completamente el volumen sistólico, bye. Pero al mismo tiempo se pierde el volumen sistólico, puede llegar a 5. Hipertrofia miocitaria, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Y eso también tiene muchos problemas de hipertrofia del ventrículo izquierdo porque es un ventrículo izquierdo hipertrófico, estorba el músculo y eso compromete su llenado, ¿no? Está tan gordo que no se llena bien y entonces tiene un aumento de las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo y entonces al aumentar la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que va a pasar? Las presiones de ahí para atrás van a aumentar. Aumenta la presión de la aurícula izquierda, aumenta la presión de los capilares pulmonares, puede llegar hasta cierto grado de congestión pulmonar / edema alveolar / edema intersticial, como lo quiera llamar, y me lleva a que el paciente puede desarrollar esa sensación de dificultad para respirar. Al mismo tiempo, la hipertrofia del ventrículo izquierdo me compromete que es un ventrículo que gasta más oxígeno, gasta más oxígeno, gasta más oxígeno. Es un ventrículo que gasta más oxígeno. ¿Sí? Y al gastar más oxígeno es más fácil que el aporte y la demanda de oxígeno no se cumplan y el paciente desarrolle angina, secundario a isquemia, ¿no? Nada más que no es un síndrome coronario, ¿no? El problema no es que las coronarias no sirvan, el problema es que tengo tanto músculo que el aporte de oxígeno no es suficiente. Y en segundo lado, y el segundo lado es esto de la obstrucción dinámica al flujo del salido del ventrículo izquierdo. Y eso es lo que mata a los pacientes. Lo de acá realmente es raro. Esto es lo que mata a los pacientes. Y para eso tengo este dibujo, ¿no? Y podemos ver el ventrículo totalmente dilatado, pero podemos ver un problema que se presenta. Cuando el ventrículo tiene menos volumen,
vemos que el tabique puede llegar a comprimir el orificio de salida del ventrículo izquierdo, y entonces este tabique, cuando comprime esta zona, ¿qué es lo que va a pasar? La sangre no se va a salir, ¿no? La sangre no se va a poder ser eyectada porque el mismo ventrículo estorba. Está tan hipertrofiado que el mismo ventrículo estorba y entonces el paciente pierde completamente el volumen sistólico. Entonces, eso hace que el paciente pierda el volumen sistólico de manera súbita y se va a desmayar. Se va a desmayar. Y entonces uno de los tratamientos especiales de este tipo de miocardiopatías es literalmente matar el músculo aquí. Literal, le inyectan alguna sustancia necrosante en el músculo y entonces destruyen este músculo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a haber, se ve ahora sí el ventrículo, ¿no? Así como este de acá, ¿no? Entonces ahora se corrige, ¿no? Entonces, normalmente los pacientes que están deshidratados, es decir, mientras menos volumen tenga el ventrículo, más posibilidad hay de que pase este fenómeno. Entonces, las estrategias normalmente son mantener hidratado al paciente, aumentar el tiempo de diástole. ¿Cómo aumento el tiempo de diástole? Con un beta bloqueador, ¿sí? De esa disminuyo la frecuencia cardíaca y al disminuir la frecuencia cardíaca aumento el tiempo de diástole, entonces el ventrículo se llena más. Y entonces eso permite, ¿sí?, que el ventrículo al llenarse más no me comprometa el flujo de sangre, ¿no? Esta obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo. Finalmente, miocardiopatía restrictiva, enfermedad simple, enfermedad en la que yo siempre he dicho, algo está ahí adentro estorbando, hay algo extra, ¿sí? En la dilatada no hay miocitos, en la hipertrófica hay muchos pero no sirven, y en la restrictiva hay algo que está allá dentro del miocardio, ¿no? Entonces hay algo que está estorbando. Entonces van a ver aquí que todas esas causas es porque algo está estorbando. Algo está adentro de ese miocardio que está haciendo que no se relaje y no se contraiga, ¿no? Entonces, las fibras están ahí, pero no se pueden mover porque están completamente aplastadas por algo que está infiltrando al miocardio. Escleroderma, tejido conectivo. Es colágeno a lo tonto. Hay colágeno allá adentro estorbando, no se contrae y no se relaja. Amiloidosis. Puede ser proteínas de amiloidosis que ustedes ya conocen, transferrin, cualquiera de las proteínas de amiloide. Están ahí adentro, están estorbando, no se contraen, no se relajan. Sarcoidosis también puede ser una causa infiltrativa, ¿no? Granulomas allá adentro estorbando, no se contrae, no se relaja. Trastornos por atesoramiento o por acumulación, ¿sí? En el sentido de la hemocromatosis, ¿no? Hay hierro allá en el miocardio, hay hierro adentro del miocardio, ¿qué es lo que pasa con ese hierro, esa transferrina? Puede generar una reacción inflamatoria, se depositan fibras de colágeno, no se contrae, no se relaja. El hierro también estorba. Glucogenosis, enfermedades de la acumulación por glucógeno. El miocardio está lleno de glucógeno adentro porque están alteradas las enzimas de la glucogenólisis, entonces pum, estorba, no se contrae, no se relaja. Enfermedades endobiomiocárdicas como fibrosis, ¿no? Una inflamación que puede haber ahí puede hacer que no se contrae y no se relaje. Síndrome hipereosinofílico, es decir, alguna enfermedad donde haya muchos eosinófilos en el miocardio, pueden ser secundarios algunas de las parasitosis o algunas de las enfermedades eosinofílicas que existen. Tumores, metástasis directamente al miocardio, ¿no? Hay un tumor ahí, estorba, no se contrae, no se relaja. Y radioterapia, ¿no? Vas a decir, ¿cómo que la radioterapia? La radioterapia puede afectar directamente a las fibras miocárdicas, genera inflamación, genera fibrosis, no se contrae, no se relaja. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Miocardio rígido. Es un músculo rígido, no se contrae, no se relaja, no se contrae, no se relaja. Es como si fuera una insuficiencia cardíaca diastólica y sistólica al mismo tiempo. Va a tener los dos casos, ¿no? No se contrae, no se relaja, va a haber insuficiencia cardíaca para adelante y insuficiencia cardíaca para atrás. Entonces va a tener todos los síntomas de insuficiencia cardíaca y realmente yo no necesito un diagrama para hacer esto. Si yo sé que no se contrae y no se relaja, pues, o sea, es su insuficiencia cardíaca, tipo sistólico, tipo diastólico, tiene todo. Va a tener todo. Estos pacientes, trasplante, eso no lo voy a corregir. No lo voy a corregir, necesito un trasplante. Y entonces tenemos aquí,
tenemos aquí muy interesante el cuadro comparativo, ¿no? Tenemos la dilatada, tenemos la hipertrófica, tenemos la restrictiva, y hablamos de las etiologías, ya hablamos, la verdad es que los síntomas están muy fáciles. Este tiene una insuficiencia cardíaca principalmente sistólica, diastólica y de las dos, ¿verdad? En la exploración física, odio esto, realmente no, vas a tener datos de insuficiencia cardíaca derecha o izquierda dependiendo del ventrículo que está afectado. Realmente en esta se afectan los dos ventrículos, en esta normalmente es el ventrículo izquierdo el que más se afecta y en esta se afectan los dos ventrículos. Entonces, si en este es de los dos lados, es suficiencia cardíaca derecha e izquierda, izquierda y derecha. Y aquí nada más izquierda y ya. No tengo que hacer una lista y aquí aprenderme las cosas de memoria. La fisiopatología ya se las expliqué, cómo va a estar el tamaño. Y aquí está muy interesante, ¿no? Porque aquí está dilatado, entonces sí está grande el corazón. Pero en la hipertrófica normalmente el corazón crece para adentro. Y entonces en la radiografía se ve normal. Pero no es porque el corazón esté normal, sino que todo el músculo está creciendo para adentro. Y en la restrictiva no se contrae, no se relaja, el tamaño normal. Y el ecocardiograma, alteración de la contractibilidad, alteración de la relajación, alteración de las dos. Ahí dice que contracción normal, no le hagan caso, alteración de las dos. Fin de la historia.